Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy he hecho una cosa un poco extraña porque he querido grabar un vídeo de estos en YouTube, de estos de emisión en directo, porque tengo el móvil con un montón de aplicaciones que me ocupan espacio y a veces por eso no puedo hacer los vídeos tan largos y no me gusta hacerlo en dos partes. Sin embargo, no puedo quitarme de momento esas aplicaciones y digo, bueno, pues voy a subirlo directamente desde YouTube, pero vamos, lo he grabado, lo que pasa que cuando he ido a enviarlo, pues eso no se enviaba, así que nada, he decidido eliminar la subida y digo, pues lo grabo como siempre, si lo puedo hacer en una vez mejor, si lo en un vídeo, si no, pues me tocará hacerlo en dos. Hoy voy a hablaros de dos películas, hoy es un turno doble, ¿no? No solo una, sino dos. Y voy a hablaros de las dos versiones que se hicieron de la momia, la versión de la Universal de los años 30 y la versión de la Hammer de los años 50. Empecemos por la de la Universal, película dirigida en 1932 por Carl Freud, que era un director de fotografía, y protagonizada por el grandísimo Boris Karloff, actor que solamente con su presencia llenaba la pantalla, al igual que Bela Lugosi. Eran de los grandes actores del cine de terror de monstruos de la Universal en su época dorada. Luego ya vino Lon Chaney Jr., pero sería ya un poco en la decadencia de la Universal. La película contó con algo más de presupuesto que películas anteriores. Recordemos que el Drácula de Todd Browning o el Frankenstein de James Whale eran películas de muy poco presupuesto, pero tuvieron un gran rendimiento en taquilla, por lo que decidieron pues invertir algo más de presupuesto en producciones posteriores. Algo más de presupuesto no significa que sean películas de un grandísimo presupuesto, no lo son, pero ya invertían un poco más. De hecho, que lo que son los efectos especiales de esta película, el maquillaje de esta película, corre a cargo de Jack Pierce, que se dedicó hizo un montón de efectos especiales prácticos y de maquillajes en infinidad de películas de la Universal. Hizo el maquillaje del monstruo de Frankenstein y trabajó en La novia de Frankenstein, El hombre lobo de Londres, El hombre lobo de George Wagner. Y en esta película hace un maquillaje realmente impresionante de Boris Karloff, que en realidad lo ves y es que no parece Boris Karloff. La película es, junto con el Drácula de Todd Browning, yo creo que la que tiene un ambiente como más tétrico, como más siniestro, como más de pesadilla. Parece como un sueño macabro lo que es la ambientación que consigue, la atmósfera que consigue. Por supuesto, rodada en blanco y negro, juega muy bien con el juego de luces y sombras. Sobre todo es muy deudora del expresionismo alemán. La mayoría de películas de terror de la Universal son muy deudoras del cine expresionista alemán y de la época del cine mudo. Y bueno, aquí tenemos una película que comienza con un inicio realmente fascinante, pero realmente fascinante. Hay una de las escenas que ya ha quedado dentro del imaginario del amante del cine de terror, y es la escena que vemos el sarcófago de pie y en el interior la momia, que es Boris Karloff totalmente pues caracterizado, envuelta en vendas todo el cuerpo menos la cara, que la cara es como totalmente putrefacta, y las manos puestas así, con unos anillos en las manos. O sea, realmente esa escena, que solamente no es nada, o sea, ni se mueve ni hace absolutamente nada. Solamente tenemos lo que es la presencia de la momia puesta en ese sarcófago. El sarcófago está plantado. Y realmente es una escena que es aterradora, y es que ha quedado a la historia como de las grandes escenas del cine de terror. Pero es que todo el comienzo me parece absolutamente fascinante, porque tenemos que hay un grupo de arqueólogos que se encuentra en Egipto y han encontrado la tumba de lo que es un antiguo sacerdote, Abu Tabir o algo así, o a ver, no me acuerdo el nombre muy bien, porque hace tiempo que no la veo y estos nombres pues me cuesta un poco recordarlos, pero bueno, el caso es que han encontrado lo que es la tumba, el sarcófago de este antiguo sacerdote y un pergamino, y hay uno de los arqueólogos que está estudiando ese pergamino. Entonces de repente vemos cómo aparece la mano, esa mano cadavérica, y agarra el pergamino, se gira este arqueólogo, pega un grito de absoluto pánico y de repente empieza a reír, ¿no? Es como que ha pegado un grito de terror, pero ese terror ha sido tan grande que la risa es como una liberación, como al final ya de tanto miedo ya hasta me río para liberarme de esa tensión del miedo que estoy sintiendo. Y vemos como poco a poco se van alejando como unas vendas por el suelo. En ningún momento vemos a la momia moverse, y esto es algo realmente maravilloso. Recordemos que Carl Freud era director de fotografía, entonces utiliza muy bien lo que son la fotografía, por supuesto, de la película, pero los cambios de plano. Entonces lo que ha hecho es una estrategia, la verdad es que muy inteligente, porque lo primero es que nos ha mostrado a la momia. Ya sabemos el aspecto que tiene la momia, pero la momia sin moverse, la momia sin interactuar, simplemente es una figura plantada y punto.
y ya no hemos visto nada. Nosotros no vemos lo que ha visto ese chico, no lo vemos. A veces es más terrorífico lo que no se ve y te figuras y te imaginas que lo que se ve. Pero es que aquí no hace falta figurarte nada, ya sabes el aspecto que tiene la momia, no te hace falta verla moverla, verte moverse, que se mueva la momia, tú ya sabes el aspecto que tiene y es tu imaginación a través de la interpretación de este actor, a través del terror que nos está mostrando este arqueólogo de lo que ha visto, y tú ya sabes lo que ha visto, que es esa momia, ya tú te imaginas a esa momia moverse, te imaginas a esa momia ya interactuar en sus movimientos. Sin embargo, nosotros no lo hemos visto, solamente hemos visto la figura de la momia y luego lo que ve esta persona, que ya la ha visto moverse. Entonces me parece que juega muy bien con la imaginación del espectador, juega muy bien a crear un terror sin algo que estamos viendo, pero que previamente nos ha dado una pincelada de esto es lo que hay, este es el monstruo, pero no lo vas a ver moverse, no vas a ver a la criatura interactuar, ni moverse, ni nada. El caso es que, bueno, el tipo se queda loco, pierde la cabeza, lo ingresan en un psiquiátrico, y bueno, aquí aparece después el personaje de Boris Karloff, que es esta momia, pero ya con aspecto humano. Un aspecto humano, pero que parece un aspecto sobrenatural. No sé, la cara como muy pálida, las facciones muy marcadas, esas ojeras. Parece como un muerto viviente. Es ese aspecto de humano, pero a la vez que tiene ese aura sobrenatural que tenía, por ejemplo, el Drácula de Christopher Lee, que veías que tenía, bueno, exceptuando los colmillos y los ojos inyectados en sangre, pero tenía un aspecto humano, pero a la vez esos movimientos, esa manera de actuar, le daban un aspecto sobrenatural. Posteriormente en los slashers, sí, eran asesinos generalmente enmascarados, pero bueno, eran personas, seres humanos, sin embargo tenían ese aura, ese halo sobrenatural. Halo sobrenatural que luego posteriormente en las diferentes secuelas de las sagas más importantes, pues se iba viendo más pronunciado, ¿no? Pero en una primera película que podría ser simplemente un tipo con una máscara, tenía ciertos elementos que le daban como una aura sobrenatural. Y esto es lo que se ve en el personaje de Boris Karloff, que ya sabemos que es un ser sobrenatural porque ha resucitado. Pero ese aspecto humano también, tiene aspecto humano, pero a vez también ese aura como sobrenatural alrededor de él. El tipo, al ser un antiguo sacerdote, digamos que está muy en contacto con lo sobrenatural, por lo tanto ha podido resucitar. Y lo que quiere hacer ahora es una venganza porque han perturbado su morada, han profanado su tumba, entonces va a vengarse de los arqueólogos que han profanado su tumba, han interrumpido su descanso. Pero ¿qué pasa? Que la hija creo que es el director de esa expedición arqueológica, resulta que le recuerda a su antigua amada, porque al tipo lo castigaron porque se enamoró de la hija de un faraón, por lo tanto fue ajusticiado, por eso lo momificaron. Entonces esta chica le recuerda el amor de su vida, de hecho que en realidad es lo que piensa él, y lo que realmente es que es una reencarnación de esta chica que era Amun-Sunamun o algo así, un nombre así, no lo recuerdo bien. El caso es que ya tenemos por un lado la venganza que quiere realizar contra los arqueólogos que han profanado su tumba, más aparte quiere intentar con ese pergamino, con artes mágicas, atraer a esa chica y sobre todo sacar ese espíritu dormido dentro de ella, de su antigua amada, para poder vivir con ella su amor eternamente. Por lo tanto tenemos una película tanto de terror como de amor. Es una película que tiene un componente de amor muy pronunciado. Bueno, ya... poco más hablarle de esta obra maestra. No quiero tampoco alargar mucho el vídeo por si se me corte y lo tengo que grabar en 2 veces. La interpretación de Boris Karloff es magistral, la dirección es fascinante, tiene un aire muy siniestro, lo que es toda la película, muy pesadillesco, y me parece una auténtica obra maestra del cine de monstruos de la Universal. Así que en los años 50 se hizo la versión de la Hammer. La Hammer, digamos que compró los derechos de los monstruos de la Universal e hizo sus versiones. O sea, las películas de monstruos de la Universal, que eran estadounidenses, las de la Hammer eran británicas, hicieron como esa versión británica. Películas que tenían el mismo concepto que las películas de la Universal, pero cambiaban muchos detalles y eran películas muy diferentes, contando el mismo concepto. El Drácula de la Hammer no es igual que el de la Universal, el Frankenstein de la Hammer no es igual que el de la Universal, y por supuesto, ni el Hombre Lobo de la Hammer es igual que el de la Universal, ni la momia de la Hammer es igual que el de la Universal. Al igual que en la Universal, y en eso tienen en común esta película, la momia, dirigida en 1959 por Terence Fisher, que era uno de los directores insignes de la productora británica, y protagonizada por Christopher Lee y Peter Cushing, que también eran de estos grandes actores insignes dentro del cine de terror británico y dentro de la productora Hammer.
Christopher Lee generalmente hacía de monstruo, mientras que Peter Cushing pues hacía las funciones de héroe, como Van Helsing, como Sherlock Holmes, o el personaje de desquiciado científico loco de Víctor Frankenstein. Y eran también dos actores que solamente con su presencia llenaban la pantalla. Aquí, por supuesto, de monstruo hace Christopher Lee, hace de la momia. Una momia que nada tiene que envidiar a la de Carl Freund, aunque es una momia bastante... O sea, la que interpretó Boris Karloff. Pero es una momia totalmente diferente, y ahora comentaré el porqué. Esta película, al igual que la anterior de la momia, también pasó lo mismo. O sea, la Hammer ya era una productora que se fundó en los años 30, había realizado sobre todo películas de ciencia ficción. Ya cuando se embarcó de lleno en el terror fue con La maldición de Frankenstein en el año 57, y ahí pegó el pelotazo. O sea, La maldición de Frankenstein, digamos que fue hasta que llegó quizás el siguiente paso con La noche de los muertos vivientes de George Romero, ese paso a ese cine de terror moderno, ese paso que luego ya seguiría la Hammer en sus películas. Entonces, y luego ya se asentó con el Drácula de Terence Fisher. Por lo tanto, eran películas de muy poco presupuesto, pero que rindieron mucho en taquilla. Entonces decidieron invertir más en sus siguientes propuestas. No grandes cantidades de dinero, pero sí invertían más. Entonces se invirtió más en La venganza de Frankenstein, la secuela de La maldición de Frankenstein, se invirtió más en La maldición del hombre lobo, y también se invirtió más en esta película de la momia. Aquí pues también nos cuenta la historia de un grupo de arqueólogos que encuentran una tumba con un sarcófago, con una momia de un antiguo sacerdote y un pergamino. Entonces aquí, a diferencia de la anterior película, que está ambientada en Egipto, esta película está ambientada en Londres. O sea, aquí sí que se llevan lo que es ese sarcófago con esa momia a Londres, al Museo de Londres. Peter Cushing es uno de los arqueólogos que tiene un accidente y se queda cojo, va siempre con una gallata, un bastón, gallata, queda un poco palurdo, pero bueno, el caso es que esta película está ambientada en Londres, y aquí lo que vemos es que este sacerdote, que también lo ajusticiaron porque se enamoró de la hija de un faraón, o sea, la historia en realidad es la misma, aunque cambian varias cosas, como el hecho de cambiar el escenario de Egipto a Londres. El nombre es diferente, el nombre de esta momia. Creo que es Imhotep, si no recuerdo mal, porque si pensamos, la momia de Stephen Sommers, que hizo en el año 99, en realidad es un remake de La momia de Carl Freund. O sea, el argumento es el mismo, simplemente llevado al campo de las aventuras, así tipo Indiana Jones, pero el argumento es el mismo. Pero creo recordar que esta momia se llama Imhotep, igual que la momia de la película de Stephen Sommers, pero tampoco hacedme mucho caso porque no lo recuerdo al 100%. El caso es que este sacerdote tenía un antiguo culto, y aún en la actualidad de la época en que se rodó la película, pues ese culto aún seguía, y uno de los adoradores de ese culto pues no ve bien que hayan profanado la tumba, es un sacrilegio, por lo tanto decide robar el sarcófago con la momia y el pergamino. La resurrección de esta momia me parece fascinante, pero fascinante, es una escena a mí, yo recuerdo que esta película la vi hace muchísimos años, cuando yo era crío, en Alucine, esa sección de películas de terror que hacían los viernes a las 12 de la noche en la segunda cadena de televisión española. Entonces hicieron un ciclo de películas de la Hammer, y la primera película que hicieron fue El Drácula, príncipe de las tinieblas, que fue la primera película de Drácula que vi yo, y me quedé fascinado. Es una película que le tengo un grandísimo cariño. Me acuerdo yo que la resurrección de Drácula en esa película, que colgan al tipo así del revés en el castillo de Drácula, le cortan el cuello y cae dentro del sarcófago de Drácula, y de la sangre empieza a formarse un cuerpo. O sea, me pareció fascinante, pero fascinante, la mejor resurrección de toda la saga de Drácula que hizo la Hammer. Resurrección que me recordó después a otras películas, por ejemplo, a cuando escapa el tío Frank del mundo de los cenobitas en Hellraiser, pues me recordó ahí con la sangre que cae del hermano, empieza a brotar la sangre, a formarse como una figura así en carne viva, o a la resurrección de Freddy Krueger en la cuarta parte de Pesadilla en el Street. O sea, esta película es una película de los años 60, pero me recordó bastante a esas otras resurrecciones. Y recuerdo que la siguiente película que hicieron de la Hammer fue esta de la momia, y la primera vez que aparece la momia me parece fascinante, porque cuando roban lo que es el sarcófago, lo llevan dos tipos en un carruaje, y el carruaje en un bache cae lo que es el sarcófago en una ciénaga, es una zona pantanosa y cae en una ciénaga. Entonces llega el tipo este
del culto que adoraban a este sacerdote, y con el pergamino resucita a esa momia. Entonces va saliendo de esa ciénaga con esa neblina que hay pantanosa, va saliendo, que parece la criatura del pantano, todo cubierto de barro, lo que es la momia. Esa escena que se me ha quedado grabada, igual que la resurrección del Drácula, en el Drácula Príncipe de las Tinieblas. Me parece una escena fascinante. Aquí pues la momia, interpretada por Christopher Lee, pues lo mismo, el cuerpo va, es igual que la momia interpretada por Boris Karloff, todo el cuerpo es con vendas, menos la cara, que es totalmente como putrefacta. Pero mientras que en la momia de Carl Freud solamente vemos el aspecto de momia al principio y al final de la película, y sin moverse, sin interactuar, luego vemos el aspecto humano, entre comillas, de Boris Karloff en toda la película. Aquí toda la película vamos a ver el aspecto de momia. Y aquí, a diferencia de la otra, esta momia no tiene conciencia, o sea, no tiene raciocinio. Aquí es una persona a la que mueve los hilos, o sea, este tipo que es un adorador de ese antiguo culto es el que va moviendo los hilos y el que ejecuta esa venganza sobre los arqueólogos que profanaron la tumba de este sacerdote. Entonces, mientras que en la de Carl Freud la venganza corre a cargo de la propia momia, que sí que piensa que tiene raciocinio, aquí la momia es como un autómata. Aquí sería una especie pues como de Freddy Krueger, ¿no? Como de Michael Myers o como de Jason Voorhees. Es una especie de autómata dominado por otra persona para que lleve a cabo su venganza. Es decir, el concepto es el mismo, pero tratado de una manera muy, muy diferente. Por supuesto, también la hija del director de esta expedición arqueológica es igual que su antigua amada. De hecho, que también creo que es una reencarnación de su antigua amada, y eso es lo único que le hace tener cierta conciencia digamos, por ese amor que siente por esa chica, y por recuperar ese amor, de separarse de lo que sería de no obedecer a este tipo de ese culto que lo está dominando a través de ese pergamino. O sea, es una manera un poco de ese amor hacer que, digamos, que llega a tener una conciencia, llega a pensar por él mismo y logre desembarazarse de este tipo que lo está dominando con el pergamino. Pero la historia de amor aquí no está tan profundizada como en la de Carl Freud. La de Carl Freud era una historia de amor mucho más profunda. Aquí simplemente está metida un poco como para que al final la momia, digamos, que se rebele contra la persona que lo domina, ¿no? Pero no es una historia de amor tan sentada como en la anterior película. Por lo demás, bueno, aquí también, digamos que la momia, al ser un ser que ataca físicamente, sin llegar a ser un slasher, podía recordarnos un poco lo que es la temática del slasher, con ese asesino enorme, sobrenatural. Luego la película, por supuesto, está en color, con esos colores tan vivos y tan chillones muy típicos de la Hammer, sobre todo del cine de Terence Fisher y de Freddie Francis también. Y luego también tenemos eso, pues la dirección típica de Terence Fisher, con encuadres muy cerrados para crear esa claustrofobia en los personajes, esos movimientos de cámara muy suaves, travelings muy suaves, o sea, magistralmente dirigida a la película de Terence Fisher, al igual que la de Carl Freud, pero de una manera muy, muy, muy diferente. Entonces tenemos dos películas que son dos obras maestras, tanto una como la otra, son muy diferentes ambas, tienen el mismo concepto pero contadas de una manera muy diferente. Dos películas de la momia, pero contadas pues de una manera muy distinta. Ambas recomendadísimas al 100% porque son dos obras maestras, tanto del cine de monstruos de la Universal como del cine de terror gótico de la Hammer. Bueno, no me alargo más, por si acaso el vídeo se me cortara. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.